Hola, soy Chayo Busquets, nuevamente aquí contigo para seguir platicando sobre adolescencia. En función de lo que platicábamos la ocasión anterior en relación a los malos modos, yo te comentaba que los malos modos son parte del proceso adolescente y son resultado de la intensidad con la que el proceso adolescente se está dando. Antes de continuar con ese tema y brindarte estrategias al respecto de su manejo, me es muy importante hablar contigo sobre una frase que continuamente te dicen, incluso tu pareja, gente alrededor de ti, y seguramente nos las has oído decir a muchos de los que nos dedicamos a esto. No te enganches. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo no me engancho? Con alguien que consistentemente está provocando con su actitud, con su reto, con sus desplantes, en algunas ocasiones, y en otras con actitudes de alguna manera de indiferencia. Yo comento con frecuencia que hay dos tipos de adolescentes. Unos, aquellos que son confrontadores, que te dicen por qué, que te tuercen la boca, que te dicen groserías, que te dejan hablando solo, que azotan la puerta, y con los que, bueno, vas y les quitas todo tu enojo a la hora de llamarles la atención. No es la mejor manera de hacerlo, pero por lo menos te permite enojarte, regañar, decir y bueno, sirve para desahogarte. Pero hay otro tipo de adolescentes que esos son aquellos que te dicen, sí, ma, ahorita, espérame tantito y ya voy. Y no se mueven. Esa es una adolescencia un poco pasiva. Si le dices, por favor, recoge la toalla que dejaste tirada, sí, ma, ahorita, pa. ¿Ok? Al rato, ¿qué pasó con...? Ay, se me olvidó, perdón, pero ahorita, ¿eh? Ahorita ya la recojo. Y así pasa el tiempo, y ni media señal de que tu hijo está dispuesto a recoger. ¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es una época de rebeldía, de una rebeldía frente a la orden, frente a la autoridad. Y uno de los primeros elementos que tendríamos que tomar en consideración para poder lograr el no engancharnos, o por lo menos hacerlo lo menos posible, es que puedas desarrollar una actitud de templanza. Y no lo digo en el sentido de religioso, lo digo en el sentido de esta habilidad que tiene la gelatina cuando le pusimos la suficiente cantidad de grenetina para no desparramarse, pero tampoco para hacerse dura de tal manera que no la puedas ni partir. Cuando partes una rebanada de gelatina, la rebanada hace que la gelatina se mueva. Sin embargo, la consistencia de la gelatina se mantiene, parece frágil, da posibilidad de movimiento, de hecho le da la consistencia que nos gusta para comerla, pero no se desbarata. Gracias a que sabe recibir la cortada con el cuchillito de la rebanada y no perder la calma. Papá y mamá tienen la obligación de ir aprendiendo a desenvolverse frente a sus hijos adolescentes sin perder la calma, sin engancharse frente a cada provocación, en donde frases como, ya sé que te molesta lo que te estoy pidiendo, sé que no te gusta que no te dé permiso de ir a la fiesta, entiendo que no le encuentres sentido a las calificaciones. Sin embargo, es mi obligación educarte para que te apures, para que estudies, para que hagas aquello que es necesario, porque eso es lo que yo considero ofrecerte una buena educación. Tienes derecho a pensar como tú quieras, pero necesitas actuar de acuerdo a ciertos márgenes y ciertas normas que en esta familia se piden como parte de ser miembro de ella. Esta capacidad para poder no responder de la misma manera ni en el mismo tono que ellos, e incluso en muchas ocasiones dejando pasar esos tonos siempre y cuando tu hijo se aboque a hacer aquello que le pediste, creo que son muy importantes. Y para esto hay dos ideas que quiero resaltar el día de hoy. La primera de ellas, la adolescencia no es personal, no es algo que el adolescente hace contra ti. Es un proceso a través del cual se está despegando del apego que tenía contigo en su infancia para empezar a cobrar control sobre su propia vida. No es personal. Se revela contra lo que tú representas como autoridad. En todos los demás roles, mientras no estés mandando, tu hijo se va a relacionar contigo de una manera adecuada.
A menos, claro, que traigas una historia de relación compleja, en donde la relación venga lastimada desde antes y por lo tanto ese trabajo requiere otro tipo de orientación y de ayuda. Pero si solamente tiene que ver con el hecho de la autoridad y el subalterno, tu hijo se está rebelando contra el rol que representas como autoridad. Nada más. Y la segunda idea con la que te quiero dejar el día de hoy es con que la adolescencia no se puede evitar. No hay manera que eduques lo suficientemente bien la infancia como para que tu hijo no pase por la etapa adolescente. Puede cambiar la adolescencia de intensidad, de grado, de niveles, dependiendo del temperamento, de la historia previa, de qué tan bien educado venía tu hijo, en fin, de una serie de elementos. Pero va a mostrar la adolescencia por lo menos en algún área de su vida, o en la forma en la que se viste, o en la forma en la que te contesta, o en las calificaciones, o en los permisos, o va a decir mentiras, y algunos desafortunadamente hacen muchas. Ese proceso lo tenemos que aprender a acompañar. Es verdad, la mayor parte de las veces tú tienes la razón, tu hijo te provoca. El problema es que tú eres el adulto, y tú eres quien tiene que contener y modelar. Soy Chayo Busquets. Hasta la próxima.